Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía y ahora sí ya oficialmente en el patio de atrás. Así que ya no le doy la bienvenida a Reni porque ya estaba aquí desde antes. Ya estaba aquí desde mediodía. Pues bienvenidos a todos nuestros oyentes en su segmento semanal El Patio de Atrás, el único segmento especializado en Guatemala sobre lo que sucede en Estados Unidos y nuestra relación con nuestro hermano mayor, o sea, nuestro patiezote de atrás que es Estados Unidos. Jorge, ya llevamos 6 años casi, ya desde el 2018 con este programa. Y hoy vamos a estar hablando, como lo habíamos prometido, de cuáles fueron realmente los resultados, si es que hubieron resultados de la visita del diálogo de alto nivel económico de algunas autoridades de Estados Unidos con el gobierno de Guatemala, y después vamos a estar platicando de lo que se está sabiendo ahora en Guatemala en otros medios de comunicación de, oh cielos, algunos narcos que fueron capturados en Guatemala tuvieron que ver con el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Les juramos que no lo sabíamos. Bueno, sí sabíamos algunos detalles, pero lo vamos a ir contando después. Primero, Jorge, la visita de lunes. Vino este grupo, se tomaron las fotos, platicaron, luego la Embajada de Estados Unidos muy amablemente nos mandó como el resumen y la información de qué es lo que habían dejado o platicado, y básicamente son grandes temas. El primero es buena gobernanza, ver cómo establecer unidades de integridad y probidad, luego trabajar conjuntamente con gobierno abierto para buscar temas de transparencia. Luego están buscando construir capacidades para un crecimiento económico con la Fundación Interamericana y otras organizaciones para buscar inversiones en el país. Luego, promoción de inversiones para temas de infraestructura, competencia y cadenas de suministros, luego infraestructura resiliente en la parte climática, luego temas de apoyo técnico para la ley de competencia, luego promoción de inversiones, asesoría técnica, luego temas de alimentación, seguridad alimenticia y agricultura, luego te hablaron de seguridad energética y luego te hablan de otros detalles. Temas interesantes, Jorge, te están hablando de seguridad alimentaria y seguridad energética. Eso tiene que ver con seguridad nacional, no es un tema propiamente económico, sino que desde el concepto de Estados Unidos y lo que se maneja en temas de seguridad nacional en Europa y en Estados Unidos, la seguridad de que las poblaciones tengan acceso a alimentación, que no tengan una pérdida de un día para otro, que no haya alimentos, o la parte de energía eléctrica, la seguridad energética, en tiempos en que si no hay energía eléctrica, no hay celulares, no hay comunicaciones, no hay producción, no hay agua en las grandes ciudades porque se necesita energía eléctrica para mover toda el agua hacia las ciudades, son temas de seguridad nacional. Y están metiéndolo en el gran diálogo económico que están platicándose, que es como la otra versión de lo que han estado hablando los estadounidenses con el gobierno de México, que son más o menos las mismas aristas. Pero lo que no vi en ningún lado, aunque tendré que ver los últimos documentos, no vi que estén hablando de apoyo en la parte de remesas. Sí mencionó algo el presidente Arevalo en su discurso, pero no veo una concreción de cómo involucrar a los 4 millones de guatemaltecos que ya están en Estados Unidos, ni al menos a los otros 4 millones de guatemaltecos que al menos uno por cada guatemalteco que está en Estados Unidos, hay uno acá que está recibiendo una remesa. Ahí estás hablando de la mitad de la población de Guatemala. Jorge, ¿qué opinión fue cuando viste todo eso y el discurso y todo lo demás? Pues, como soy muy escéptico de todo lo que hacen los gobiernos, sea el de Estados Unidos, sea el de Guatemala, sea el de cualquier parte del mundo, pues hasta no ver, no creer. El único gobierno que Jorge acepta es el gobierno de su esposa y de los gatos en su casa. Ahí no es escéptico de lo que digan. Y ahí no se discute. Pero afortunadamente eso me permite ser escéptico en todo lo demás. Y en particular, entonces, normalmente este tipo de reuniones al final salen muchas buenas intenciones de qué es lo que vamos a hacer y que
y varias cosas, pero del dicho al hecho hay un gran trecho, y de las intenciones a que se ejecuten esas acciones y que se ejecuten bien todavía es más difícil. Pues así que entonces hay que esperar a ver qué resultados va a tener. Y sí me parece importante, y que supuestamente ese era el objetivo de la reunión, aunque es solo uno de los temas que dicen que trataron, el tema de las inversiones extranjeras y específicamente inversiones de empresas estadounidenses aquí en Guatemala, que ojalá que por lo menos eso sí se llegara a concretar. Pero pues también entiendo de que no son solo, o sea, pueden tener muy buenas intenciones, pero también hay otros muchos factores de los cuales dependen eso, o sea, que van desde el tema más importante, que es el que precisamente el presidente mencionó en Europa, que es la certeza jurídica, hasta cosas tan sencillas como hay bodegas del tamaño adecuado o no. Del tamaño y la altura adecuada. Acuérdate la historia que les contaba, que había una empresa que quería venir, pero la altura de las bodegas que estaban viendo no era la altura que donde estaban bodegas más altas. O sea, es como de una u otra forma poder satisfacer las necesidades del cliente que está interesado en venir. Así es, entonces yo entiendo que están todos esos factores, pero precisamente si algo se debieran de ocupar este tipo de comisiones es precisamente de ver todos esos factores, porque al final lo que pueda hacer el gobierno, aún el de Estados Unidos, con todo el presupuesto que pueda tener, realmente se queda corto con lo que realmente se necesita que se haga en Guatemala, y para eso al final se necesita inversión privada, porque la AID bien podrá gastarse, qué sé yo, $50 millones, de los cuales la mitad se van a ir en asesorías y la otra mitad es lo que va a llegar así a la gente que van a apoyar, pero eso al final son así gotitas de agua dentro de todo lo que se necesita, y para que realmente haya una prosperidad sostenible en el largo plazo, lo que se necesita sí o sí es condición sine qua non, es precisamente la inversión, sea local, sea internacional, no importa, pero básicamente inversión, porque es la única forma de crear empleos, por ejemplo, o sea, para poder crear, qué sé yo, 1,000 empleos, pues tenés que poner una fábrica para 1,000 empleados o 10 fábricas que tengan 100 empleados cada una, pero esa es la única forma de crear esos empleos, no hay de otra. Y entonces, y lo que necesitamos aquí, precisamente para que la gente no se vaya a Estados Unidos, que al final en teoría es el objetivo de todo esto, es que en lugar de tener que ir a buscar el trabajo a Estados Unidos, lo puedan encontrar aquí, o sea, así de sencillo. O sea, si alguien encuentra un buen trabajo aquí, pues no va a estar yéndolo a buscar a Estados Unidos, a menos de que ella tenga muy buenas oportunidades de conseguir uno mucho mejor, ¿verdad? Pero en general, quienes más están pensando en ir a buscar empleo a Estados Unidos es porque aquí no han encontrado un empleo. Entonces, o sea, la fórmula es bien sencilla. Yo le agregaría a eso, Jorge, la parte de capacitación para el trabajo, que por muchos años lo hemos estado diciendo acá, y la parte de educación para que nuestra gente esté capacitada para las necesidades de las empresas que están viniendo, que es muchísima variedad, no solamente para un tema específico de trabajo, pero eso sería una ya discusión medio académica de hacer una lista de todas las cosas que hay que arreglar, pero veamos qué pasa, como tú dices, qué sucede de ahora en adelante con este diálogo económico, y obviamente con la visita del secretario Mayorkas, veamos qué van a salir diciendo realmente, aunque yo te diría, entre la visita de Mayorkas, que vino hoy y se va mañana, más la visita que va a hacer el presidente Arévalo la otra semana a Washington, creo que ya después de Semana Santa ya tendremos ya una lista clara de qué es lo que han estado platicando, qué es lo que nos van a decir y qué es lo que van a hacer o han acordado. Y ya de ahí, Jorge, podemos seguir platicando. Mientras tanto, no quiero dejar de mencionar lo que hace, de una u otra forma, comenzamos a hablar hace muchos años, Jorge, que fue cuando capturaron al expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras. Desde el primer momento nosotros comenzamos a bromear, bueno, todas las acusaciones de lo que se va sabiendo, mágicamente las cosas desaparecían en la frontera Honduras-Guatemala. ¿Y cuál era la contraparte de Guatemala? Pues resulta que ahora está sabiéndose, al menos públicamente acá,
Que casualmente, Jorge, narcos que capturaron aquí en Guatemala fueron los que colaboraron para capturar a Juan Orlando Hernández y también a su hermano Tony Hernández. De una u otra forma, Jorge, la gran pregunta es qué más cosas podrán haber encontrado esos narcos guatemaltecos o que estaban trabajando aquí en Guatemala de sus socios aquí en Guatemala, porque se está sabiendo, bueno, sí, fulano, sutano y perencejo que arrestaron en Guatemala o que trabajaban en Guatemala, aunque eran hondureños o eran guatemaltecos, ellos fueron arrestados acá, extraditados a Estados Unidos, allá fueron, como se dice coloquialmente, a cantar con quienes estaban trabajando. Habrán revisado las autoridades estadounidenses y habrán cruzado la información con otras fuentes. No es cierto que el narco dijo una cosa y automáticamente se lo creen todos, como funcionan las agencias, como me han explicado es, ok, tengo esta información, pero tengo que confirmarla 2, 3, 4 veces con distintas fuentes, con distinta información, antes de darla por válida al 100%. Pues pareciera que ellos ayudaron a capturar a Juan Orlando Hernández, que fue hallado culpable en Estados Unidos. Y la gran pregunta, Jorge, es de aquí al 25 de junio, que es cuando le van a dar, 25 de julio, perdón, le van a dar la condena. ¿Será que se va a sentar y va a decir, miren, yo les voy a contar con quién tomaba café en Guatemala para ver si de una otra forma ya no puede reducir su sentencia? Tanto como si se hubiera declarado culpable automática antes de ir a juicio, pero igual puede negociar irse a una cárcel donde esté en Florida y no en Nueva York, o sea, un clima menos frío en invierno. ¿Qué quieres agregar a esto, Jorge? Porque se lo habíamos prometido a alguna gente que me comenzó a escribir como, mire, ustedes decían tal cosa, ya miró lo que están diciendo, yo solo me reía, ya lo sabíamos, ya se sabían los chismes, hasta ahora públicamente se está diciendo en Guatemala. Aparte de nosotros que lo habíamos dicho públicamente, pero no habíamos querido decir nombres. Así es, y esto es básicamente, al final es cómo funciona todo el sistema de capturas y en particular cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos, en donde hay muchos de los casos, no solo en el narcotráfico, sino en general, muchos de los casos no llegan a juicio, sino que lo que hacen es hacer negociaciones, sea por ejemplo, qué sé yo, confesar la culpabilidad en algunos casos, y en otros no solo confesar la culpabilidad, sino adicionalmente dar información que pueda servir para capturar a un pez más grande. Eso es básicamente el argumento. El pez chico se come al pez grande. Sí. No, en este caso, Jorge, hay que recordar que el sistema de justicia estadounidense es de una u otra forma, es la columna vertebral del sistema estadounidense. Y por el tema de costos, tiempo, reducir de una u otra forma el trabajo, cuando capturan a alguien, primero ya tienen suficientes pruebas como calculando de que si lo llevan a juicio, lo va a declarar culpable un jurado. Pero prefieren cuando capturan a alguien que esa persona se sientan a negociar con el abogado, que usualmente es un especialista en negociar con las autoridades. Y si te declaras culpable, nos va a ahorrar tantas horas de trabajo, de tener que ir a juicio, tanto de trabajo de la fiscalía, de los costos que implica, todo es al final costos de tiempo, dinero, todo el tema del jurado. Y comienzan a negociar, bueno, ¿me das esta información? Y si confirmamos que sí es cierta, pues entonces comenzamos a bajar las penas. Entonces ahí ves casos, por ejemplo, Jorge, de que a un narco lo condenaron a 20 años y de pronto a los 5 ya salió y todos dicen, ¿y cómo que regresó a Guatemala y no eran 20 años en Estados Unidos? Y yo solo agarro mi café y me acuerdo de mis amigos que trabajaban en agencias que me decían, seguro que habrá entregado a alguien más, confirmaron la información y por cada pez que entrega y confirman que tiene la razón, como que le van reduciendo un año, 2 años, la condena. Así que había una expresión que yo tenía mi amigo que le decía, ¿por qué soltaron tanto a ese? Porque seguramente entregó hasta el calzoncillo, me solía decir, perdón, el comentario como decir, saber a quién habrá entregado, linda. Pero en este caso, fueron guatemaltecos los que ayudaron a atrapar a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Y la gran pregunta es, ¿habrán más casos que involucren a gente de Guatemala que en el camino vayamos a saber? ¿Tú qué piensas, Jorge? ¿Qué opinas? Yo garantizo que sí.
Qué aburrido, me iría a decir que no, y entonces poder apostar, pero él también coincide conmigo, así que no podemos hacer mucho Porque, con el tema de una apuesta. A los que han capturado, pues no es que hayan capturado a todo el mundo, y aún si así fuera, lo que yo siempre he dicho, aquí es muerto el rey, puesto el rey, o sea, capturan a alguien y a los 5 minutos ya hay alguien más en su lugar, entonces siempre de seguro hay muchos más, o sea, capturaron a estos, entonces, pero al otro día o al mes ya había alguien en su lugar, o sea que siempre se van reciclando. Siempre se van renovando, es como cortas una cabeza como si fuera una hidra, cortas una cabeza y salen varias. Así es. Yo siempre le digo a la gente que vea la serie aquella de Narcos, que hicieron una temporada que fue Narcos México, que yo solo vi una, no sé si hicieron más, la verdad. Pero, hicieron uno Narcos Colombia. Sí. Y en esta, al final de esa, que era, o sea, era ambientada en los 80, si mal no estoy, o sea, cuando incluso finales de los 70, cuando empezaba realmente el narcotráfico aquí en la región, pues capturan o matan al que era el capo, y en esa escena sale así uno que era el chofer, y que por poco lo matan, pero al final no lo matan, y después resulta que ese chofer que no lo mataron porque capturaron al otro, era el Chapo Guzmán. Porque como era el chofer, sabía dónde ir y hablar con quién, y poco a poco van subiendo. Pero bueno, Jorge, ya ampliamos sobre esto, porque cuando comenzó a filtrarse la información en otro medio, en un medio de comunicación acá, me comenzaron a escribir algunos al chat y les dije, les prometemos que vamos a mencionar esto el día miércoles. Y sí, era una información que en ciertos lugares sí se sabía pública, había cierta información, ya se había sacado la información, ya se sabía que Guatemala era de una u otra forma el eslabón entre el movimiento de que lo que llegaba de Honduras hacia México, y la gran pregunta es cuáles son los casos pendientes que de una u otra forma pueden llegar a tocar a personas que radican en Guatemala, que pueden ser o no guatemaltecos. Así que tendremos que esperar la siguiente parte de esta telenovela que de una u otra forma involucra y que es Narcos versión Honduras-Guatemala. Así es, y tal vez un par de temas adicionales que habría que mencionar que tienen que ver incluso con esta visita del lunes, porque yo me imagino que uno de los que vino en esta visita, que supuestamente venían de 18 instituciones gubernamentales de Estados Unidos, a representantes de esas 18 oficinas gubernamentales de Estados Unidos, pues uno de ellos, presumo yo, fue el que estuvo ayer aquí hubo dos actividades en el Ministerio de Gobernación. Uno, inauguraron un centro de control así con pantallas, y que tiene que ver, entiendo, también con esto del 110, que fue donado por el gobierno de Estados Unidos, y entonces ahí en la inauguración pues estaba el embajador de Estados Unidos, y esta persona que ahorita no me recuerdo el nombre, pero era del representante del INL, y luego también ellos mismos estuvieron ahí, y ahí mismo me imagino, o sea que haber sido las dos actividades, le hicieron una después de otra, y hubo una firma de un acuerdo, de un protocolo que tiene que ver con todo esto de las drogas sintéticas. Especialmente el fentanilo, que sí, es la pandemia que está destrozando muchos jóvenes, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, en nuestro país, porque la droga es tan barata, es droga sintética, que básicamente tiene que ver qué está entrando en la parte de químicos a nuestros países, porque eso incluso ha llegado a ser un tema, los precursores químicos, un tema de un roce diplomático entre Estados Unidos y China, porque es la fuente. El precursor químico se está haciendo muchas veces en China y es la fuente o es la materia prima para hacer el fentanilo. Pues sí, firmaron un acuerdo de cooperación. Veamos cuáles son el trabajo institucional de las autoridades, porque Jorge, el tema del fentanilo, y ayer estaba platicando con una mi amiga de México y me dijo, mira, que estábamos hablando en un lado y algunos jóvenes, estaban platicando, alguien quiere hacerse un examen de la droga que cargan, y era así como, bueno, pues estamos en pláticos, y había alguien que estaba haciendo una muestra, más o menos la mitad de la droga
que cargaban distintos jóvenes no era lo que les habían dicho. Y en más de uno habían trazas de fentanilo, porque de otra forma le estaban agregando una pequeña cantidad para volverlos más adictos. Pero de eso vamos a hablar más profundamente en el siguiente patio de atrás, porque el tiempo ya nos comió. Jorge, su servidora se despide en Semana Santa. Si van a procesiones, no olviden el agua y el protector solar, y si van a la playa, lo mismo, porque el sol está bastante fuerte en estos días, y que tengan una tranquila y descansada Semana Santa. Muchas gracias, Reni. A todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis, y en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12. Mientras tanto, pasen una muy feliz tarde.